el audio. Muchísimas gracias a todos esta noche por conectarse. Yo sé que ya a esta hora que estén conectados, eso digamos que habla muy bien. Esta es hora de que la gente ya llega de descanso y sin embargo el hecho de estar reunidos, eh, eso digamos que eh, motiva mucho. Entonces, muchas gracias también a ustedes por estar conectados. Muchas gracias por la invitación, Neo. Gracias a los amigos, profesores, colegas que veo conectados por ahí. Un abrazo y saludos a todos. Entonces, pues nada, como Neo estuvo comentando, el doctor Neumar hablaba de el tema de hipertensión persistente y habla un poquito más sobre todo esto que hacemos en cardiología intervencionista, que es habla un poquito de enervación renal. Pero bueno, antes de llegar hasta allá, hablemos un poquitico de qué nos dicen las guías de recomendaciones, qué hay de estudio con respecto a esto. Y pues bueno, me comenta si se ve todo bien o si hay algún inconveniente con la presentación, me vas avisando, Neo, te agradezco. Entonces, digamos que esta diapositiva nos ha ayudado mucho. Me acuerdo mucho que la presentó en el simposio, por eso que tuvimos de medicina interna hace poco, el doctor Kendall, y hablaba justamente de esto, ¿no? Sigue la mayor causa de factor de riesgo principal de muerte cardiovascular, sigue siendo la hipertensión arterial. Está, tenemos que más de 10 millones de personas a nivel mundial sufren de esta patología. Entonces, digamos que, ¿en qué estamos hoy por hoy? Por ejemplo, en Estados Unidos, estos son las estadísticas del Centro Norteamericano de Salud, en el cual pues habla que aproximadamente 116 millones de personas son hipertensas en los Estados Unidos. De esos, únicamente alrededor de 79% logran tener una medicación adecuada con cambios en los estilos de vida. El 20% únicamente son manejados con recomendaciones de cambio de estilo de vida. Y en cuanto al tema de control de cifras tensionales, alrededor de un 26% son los únicos que logran un control adecuado de las cifras tensionales. Es decir, el 75% casi de los pacientes, es decir, solamente un cuarto de los pacientes logra tener una hipertensión controlada. O sea que tres cuartos de los pacientes, casi el 75%, 74% no logran tener una hipertensión arterial controlada. Entonces, fíjense que si esta es la principal causa de muerte, el principal factor de riesgo y de muerte cardiovascular, que solamente un cuarto de la población esté controlado, nos dice que algo no estamos haciendo bien. Y no es reciente, esto ya son, digamos, cifras que se vienen repitiendo año a año y que nos tienen que alertar de que algo está pasando en lo que nosotros estamos haciendo como médicos con nuestros pacientes. Esta es la guía reciente europea de hipertensión arterial, en la cual digamos que nos dan varias recomendaciones y nos hacen algunos cambios importantes en algunas definiciones, ¿no? Entonces aquí nos hablan de un cambio en el término, que es importante porque hablan de presión arterial no elevada, presión arterial elevada e hipertensión arterial. Y si bien esos cambios al principio pueden sonar un poco confusos entre la diferencia entre hipertensión arterial elevada. Yo creo que la guía, cuando uno la lee en el texto, nos da como, digamos, ciertas recomendaciones o nos da como unas explicaciones de por qué estos términos. Y trata en lo posible de que tanto personal médico como no médico, al ser una enfermedad tan prevalente, mm, entre en poca confusión. Traten de no estar en confusión. Entonces, digamos que los valores los tenemos claros y nos dan criterios de las diferentes formas que tenemos para hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Ya sea que la midamos en consulta, hagamos un monitoreo ambulatorio de presión arterial o hagamos digamos, control o, digamos, una autotoma de medicación de presión, que es lo que conocemos como AMPA y MAPA, ¿no? El MAPA, pues, el que es de manera automática, el AMPA es el que se realiza por el mismo paciente en casa con los dispositivos, digamos, de toma de presión, tanto automáticos como no automáticos, como manuales. Entonces, digamos que nos dan unas cifras en las cuales, en promedio, una presión arterial no elevada sería aquella que es menor de 120 de sistólica y menos de 70 la diastólica en promedio. Por encima de esto ya tenemos un punto de control que se llama hipertenso, aquel que tiene en consulta mayor de 140, más de 90 de diastólica, por AMPA 135, 85, al igual que por MAPA. Entonces, si tenemos en cuenta esos valores extremos, los valores que están intermedios son aquellos que la guía define como hipertensión arterial elevada. Entonces,
Esto nos dice que hay un grupo de pacientes importantes que van a entrar en esa clasificación de presión arterial elevada, los cuales en algunas recomendaciones anteriores se hablaba de prehipertensión o se hablaba de, digamos, de otro tipo de términos. Entonces, la guía europea pues, nos da esta clasificación nueva y es bastante interesante porque nos da las opciones de diagnóstico que contamos hoy en día a la mano. ¿Qué otras cosas, digamos, nos dice la guía? Aquí podemos observar más o menos cuáles son esos puntos de corte que la guía nos menciona. Entre lo que es la presión cuando se toma en domicilio, que es el AMPA, en la consulta, y lo que es el mapa, tanto la variabilidad como diurna como nocturna y en 24 horas. Sin embargo, digamos que a modos prácticos es la tabla que habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a la fisiopatología de la presión arterial elevada, de la hipertensión, tenemos en cuenta que, ustedes saben, hay un sinnúmero de factores que influyen. Factores modificables, tanto no modificables, factores conductuales, factores ambientales, socioeconómicos, pero también existen unos factores hormonales, vasculares, renales y unos factores neuronales, que es lo que, digamos, vamos a hablar un poquitico al final, que es eso en lo cual, digamos, este tipo de terapias que vamos a hablar hoy, que contamos, van justamente encaminadas a impactar este tipo de mecanismo, que es lo que es producto de lo que es el sistema nervioso autónomo y principalmente el estímulo simpático. Trata de bloquear ese estímulo simpático en este grupo de pacientes que ya vamos a ver. Entonces, digamos que dentro de toda la fisiopatología, hoy en día podemos impactar tanto en factores de riesgo, factores de estilo de vida, dieta, ejercicio y tratamiento farmacológico. Y la idea es mirar si hay un tercer pilar, tanto del tratamiento no farmacológico como farmacológico, un tercer pilar, que es el que hoy en día se habla, que son aquellas terapias que van encaminadas a con mínima intervención o mínimamente invasiva se pueda mejorar esta enfermedad que es tan prevalente y con esta alta mortalidad. Es importante definir que hay situaciones clínicas de riesgo cardiovascular que la guía menciona que son suficientes como para justificar un tratamiento antihipertensivo en pacientes que tienen presión elevada. Son aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, ya sea una enfermedad cardiovascular aterosclerótica en algún territorio vascular, ya sea carotidio, ya sea coronario, sea enfermedad vascular periférica, enfermedad renal crónica moderada o grave, y esto lo clasificamos con las tasas de filtración glomerular que ya sabemos, algunas otras formas de daño de órganos, ya sea mediados tanto como vasculares o no vasculares, como la hipertensión, como aquellas afecciones cardíacas o vasculares, la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2 y la hipercolesterolemia, y en este caso la hipercolesterolemia familiar, que per se es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, digamos que si nos encontramos con una hipertensión elevada con un paciente que tenga estas características, pues vamos digamos, se benefician de un tratamiento antihipertensivo. ¿Ok? Y la guía es bonita porque nos menciona algo adicional y es que debemos ir un poco más allá y hacer ciertas pruebas en las cuales uno de manera activa busque si hay daño a nivel de órganos que la guía menciona como órganos blancos con daño secundario a la hipertensión, en los cuales hace referencia principalmente a buscar daño renal, como ya ustedes conocen, con la tasa de filtración, con el riesgo de albuminuria, a nivel cardíaco, electrocardiograma, cardiograma y biomarcadores según sean pertinentes, pero fíjense que hay un territorio vascular que a veces dejamos un poquito a un lado y es buscar justamente el nivel arterial en pacientes que tienen un factor de riesgo como es la hipertensión. Entonces, la pregunta es, ¿ahí qué podemos hacer? Buscar justamente esos tres territorios importantes en pacientes que sean o que se consideren de muy alto riesgo. Y aquí entra lo que es la ecografía de carótida o el TAC de carótida, la velocidad de onda de pulso, y esto es importante porque esto nos mide tanto la velocidad de onda de pulso carotidia femoral como brazo-tobillo, ¿sí? Carotidia femoral mayor de 10, brazo-tobillo mayor de 14. Y este dato es importante porque ahorita que mencionemos algo en cuanto a los metaanálisis que se han hecho de los pacientes que son respondedores a este tipo de terapia como en elevación renal, vamos a mirar que la velocidad de onda de pulso eh, juega un papel importante en quiénes son los pacientes que parece que se benefician, digamos, o que tienen una mayor respuesta a este tipo de terapia. ¿Listo? Entonces, la velocidad de onda de pulso es algo que tenemos que tener en la cabeza, que hay que buscar en los pacientes. Y aquellos pacientes en los cuales se cree que hay un factor de riesgo para enfermedad coronaria,
se puede, digamos, hacer uso de las pruebas no invasivas como el calcio score en los pacientes que se hagan angioedad coronaria. Entonces, siempre buscar órgano blanco sin dejar a un lado, por ejemplo, la ecografía abdominal en aquellos pacientes en los cuales se sospeche que haya otro territorio vascular que es la aorta abdominal por el riesgo de aneurismas abdominales y la oftalmoscopia para los pacientes que puedan tener retinopatía hipertensiva o daño, digamos, vascular retiniano. Entonces, el término de hipertensión resistente es interesante lo que hace esta guía. Hasta hace unos años teníamos que en la cabeza que el concepto era aquel paciente que tenía tres medicamentos y uno de estos tenía que ser un diurético, ¿no? Si tenía tres medicamentos antihipertensivos, uno de estos era un diurético, tiacídico similar a las tiacidas, y persistía con cifras tensionales fuera de meta, ya digamos que eso nos daba la definición de hipertensión resistente. Sin embargo, arterial resistente. Sin embargo, la guía nos menciona aquel paciente que en su tratamiento incluye todas las medidas apropiadas sobre sus cambios en el estilo de vida, ¿ok? El tratamiento con la dosis máxima o la dosis máxima tolerada de un diurético, ya sea tiacídico o similar, un bloqueador del sistema renina-angiotensina, es decir, un IECA1-ARA2 y un bloqueador de los canales de calcio. O sea, que tenga los tres y ya no solamente un diurético, ya nos está hablando de tres tipos de medicamentos específicos y que a pesar de eso no existe una disminución de la presión sistólica y diastólica en consulta menos de 140-90 respectivamente. Entonces, fíjense que ya no es solamente que tenga tres antihipertensivos y que uno sea un diurético, sino que necesitamos que tenga tres antihipertensivos y que sea un diurético, un IECA, un ARA2 y un bloqueante de los canales de calcio y que aún así, además de los cambios en los estilos de vida. Es como que uno de los cambios interesantes que nos da esta guía con respecto a la definición de hipertensión arterial resistente. Eh, Más o menos entre el 10 y el 20% de los pacientes tienen hipertensión arterial resistente. Y la hipertensión arterial secundaria se asocia de la manera más probable a una hipertensión arterial resistente. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial resistente, estamos obligados a buscar que no tenga una causa secundaria. Ojo que hay dos términos en los cuales, digamos, nosotros los utilizamos, los acuñamos, pero esta guía no los incluye. ¿Ok? Y uno de los términos es hipertensión resistente controlada y es aquella que tiene presión arterial en objetivo, pero que requiere más de cuatro o más de cuatro medicamentos para su control. Eso en algunos, digamos, papers o en algunos textos se conoce como hipertensión resistente controlada. Y la hipertensión refractaria, que es aquella que está fuera de objetivo a pesar de cinco medicamentos. Entonces, la guía menciona el término de hipertensión resistente, diferente a hipertensión refractaria. Ella no, digamos, contempla el término de hipertensión refractaria. Entonces, esto es importante porque estamos, digamos, enfocándonos en esta porque es la última guía, o digamos que es la más actual y la que es más, digamos, ajustada a nuestro escenario latinoamericano. Siempre las guías europeas, por lo menos en cardiología, son un poquito más eh, parecidas a nuestra realidad en Latinoamérica, ¿no? La realidad de las guías americanas a veces dista un poquito de lo que tenemos nosotros en Latinoamérica. Por eso, digamos que en cardiología a veces tenemos un poquito más de afinidad con las guías europeas. Entonces, estos dos términos no son incluidos en esta guía, por eso no los mencionamos de manera inicial. Entonces, ojo que existe siempre que haya una sospecha de hipertensión resistente, hay que descartar causas de pseudo resistencia, ¿no? Y esas son simplemente recordar la mala adherencia al tratamiento, ese fenómeno de medición de bata blanca, por lo tanto la importancia del AMPA y el MAPA, ¿ok? Que haya una inercia terapéutica, que la conocemos, o que existan, digamos, otro tipo de síndromes asociados. Y causas de hipertensión resistente, como ya sabemos, como sobrepeso, obesidad, inactividad física. Por eso la definición es importante de que todos los factores de riesgo no farmacológicos o los cambios en los estilos de vida sean incluidos en el tratamiento a la hora de decir que un paciente tiene hipertensión resistente. Entonces, decíamos que siempre que estamos entre una sospecha o definición de hipertensión resistente hay que descartar causas secundarias. Pues la prevalencia de hipertensión secundaria es de entre el 10 y el 35% de todos los pacientes hipertensos. Más o menos la mitad de los pacientes que tienen hipertensión resistente son hipertensión secundaria. Y dentro de todas las causas de hipertensión secundaria, las principales son las endocrinas y las renovasculares. Entonces, al ser estas son las principales que tenemos que pensar y descartar, ¿no? Entonces, siempre pensar en esas causas endocrinas, las causas renovasculares, y hay una que digamos, tenemos que también tener en la cabeza,
es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es el SAO, que es otra de las, estos síndromes que hace referencia. Entonces, siempre buscar dentro de las causas endocrinas un hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, para ganglioma o focromocitoma y las otras causas endocrinas que nos pueden estar ocasionando hipertensión secundaria. La guía nos menciona principalmente el aldosteronismo primario como de lo que tenemos siempre que descartar. Y bueno, simplemente para hacer un repaso, hay que siempre tener en cuenta la relación o el ratio de la actividad renina plasmática sobre la actividad de renina, perdón, la aldosterona plasmática sobre la actividad de renina plasmática. Si tenemos que esta es un valor mayor de 30, nos sirve de screening para diagnóstico. Y este dato es tan importante porque fíjense que en la actualidad que tengamos una actividad de renina plasmática menor de 1, ¿ok? O renina directa por debajo del límite de referencia, además de una aldosterona plasmática de 10 o más, eso nos da ya un tamizaje prácticamente positivo. Y esto es interesante porque hasta hace unos años nos decían que para hacer un diagnóstico de esto teníamos que haber suspendido algunos fármacos que tuvieran cierta intervención tanto con los niveles de aldosterona como de renina, como por ejemplo los IECA, ARA2, fármacos tipo espironolactona, había que suspenderlos 4 semanas antes. Hoy en día se sabe que podemos hacer diagnóstico con los valores anteriormente mencionados, dado que digamos, el valor predictivo positivo de estas pruebas, digamos, es muy alto. La probabilidad pretest de que sea la enfermedad con estos test positivos es muy alta. Entonces, digamos que no siempre, solamente en aquellos pacientes en los cuales haya dudas en la terapéutica es que tocaría hacer la sustitución por otros fármacos en estos casos. Pero digamos que hoy por hoy la evidencia nos apoya un poquito en que no siempre es necesario suspender los fármacos para hacer este tipo de diagnóstico. Digamos que otra de las causas endocrinas que siempre nos toca buscar es las causas renovasculares y entre estos pues no hay que digamos, definir justamente cuáles son esos síntomas a los cuales los pacientes nos pueden, digamos, consultar. Síntomas como migraña, soplo, distensión, edema pulmonar y siempre pensar en esa fisiopatología de cuando ahí puede haber una estenosis significativa de la arteria renal. Siempre, sobre todo la ecografía Doppler renal, nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Eh, Simplemente tenerlo en la cabeza. Lo otro es el síndrome de Napoleon, o SAHO, que conocemos, la polisomnografía, y siempre teniendo en cuenta la clínica, ¿no? Y las diferentes escalas clínicas como de Epworth y demás que existen para, digamos, hacer diagnóstico. Entonces llegamos a un punto en el cual ya tenemos un paciente en los cuales ya tiene dosis máximas toleradas, incluyendo un diurético. ¿Qué nos dice la guía que se debe hacer con estos pacientes que están, digamos, resistentes? Pues lo primero es que se debe considerar de llevar a un centro de hipertensión. Ahora bien, centro de hipertensión que tengamos, pues tenemos los programas y a veces digamos que los programas tienen apoyo de nefrología, tienen apoyo de medicina interna, tienen apoyo de cardiología, endocrinología, pero digamos que existe la necesidad de que se creen programas multidisciplinarios en los cuales se pueda definir qué se va a hacer con este paciente. Entonces digamos que es siempre importante, una vez que ya se haya excluido las causas secundarias, ¿ya? Saber si nos encontramos entre una hipertensión resistente verdadera, digámoslo así de esta manera. Entonces, la guía nos menciona con, digamos, un nivel, clase de recomendación 2A y nivel de evidencia, es la espironolactona o la prerenona en el caso de los pacientes que no lo toleren. Si todavía tiene indicación el uso de un beta bloqueante y si aún así el paciente persiste, tenemos dos vías. Una, con clase 2A de recomendación, es pensar en medicamentos de tercera línea como alfa-bloqueantes, antihipertensivos de acción central, diuréticos ahorradores de potasio, que son, digamos, muy usados sobre todo por nuestros colegas los nefrólogos, o con clase 2B, pensar en una elevación renal. Entonces, digamos que eh, no es despreciable el número de pacientes que se encuentran en este algoritmo. Pacientes que vemos tanto a nivel hospitalario como a nivel de consulta, que tienen factores de riesgo que no son, digamos, totalmente controlados, o aquellos que los controlan y están aquí. Pero de que mis colegas que están conectados no me dejan mentir en que cada día vemos más pacientes jóvenes con estas características. Entonces, la pregunta a veces se convierte en qué hacemos con estos pacientes. Ya con un paciente con 3, 4, 5 terapias, agregarle una sexta terapia, les vamos a hacer que, digamos, el paciente sea adherente, no sea adherente. Entonces,
qué nos ofrece? ¿Qué otras alternativas hay? Aquí es donde entra yo creo que la inervación renal, como eso, como ese escenario en los cuales nos podría ayudar un poco. Entonces, recordad que en sí la inervación renal parte del principio del estímulo simpático que se produce digamos, desde las vías eferentes cerebrales y los nervios aferentes, en los cuales hay un proceso de vasoconstricción vascular, hay un proceso, digamos, a nivel cardíaco principalmente, que nos produce taquicardia, que esa taquicardia persistente lleva a hipertrofia asociada a cifras tensionales elevadas. Y es lo que buscamos con ese screening cardiovascular que vimos al principio, pero que también está mediado por un aumento de la renina, un aumento en la absorción de sodio, una disminución del flujo renal. Eh, y justamente esta terapia lo que va encaminada es tratar de bloquear los diferentes mecanismos, la medida de estos mecánicos, ¿ok? Ya sea por radiofrecuencia, por ultrasonido o por alcohol, tratar de bloquear esas vías simpáticas que están justo a nivel de la arteria renal. Entonces, una vez que este bloqueo se da, pues se da una disminución de este eje hipertensivo que observamos ahí, que yo sé que todos los que están aquí manejan la fisiopatología de manera muy clara. Entonces, ¿de dónde sale esto? Esto no es tan nuevo como uno piensa. Ya esto está descrito y miren estos papers, 1931, 1952 y 1953. Ya se había descrito un procedimiento quirúrgico denominado una simpatectomía que buscaba de manera quirúrgica disminuir ese estímulo simpático para disminuir las cifras tensionales. Y desde esta época se viene estudiando, en esa época, si ustedes recuerdan, se venía estudiando mucho más con animales, no es como ahora que existe cierta prohibición. Y desde esta época ya se hablaba y se había descrito casos de pacientes, fíjense, una revisión de 76 pacientes en 1952, en los cuales eran sometidos a este tipo de terapia. Entonces, digamos que esto no es algo que es tan reciente, esto es algo que se viene pensando hace muchos años y que obviamente las terapias ya han evolucionado hacia el área no invasiva. Estudios de esto hay varios, hay estudios desde finales del 2010 y bueno, estos son digamos que los más recomendados. Existen, les decía, esta terapia principalmente va encaminada a hacer un bloqueo mecánico. Y ese bloqueo mecánico, mencionaba, se puede hacer tanto por radiofrecuencia, es decir, hacer un corte de estas vías, ¿ok? Digamos, simpáticas a nivel de las arterias renales, por radiofrecuencia, por ultrasonido o por alcohol, inyección con etanol. La que más estudiada es la radiofrecuencia. Te puedo decir que es como que la que más evidencia tiene, más evidencia en cuanto a la práctica, porque es la más usada. De hecho, es la que nosotros usamos, es la que, digamos, tenemos disponible en nuestro medio con mayor, digamos, disponibilidad. Mm, Uno que le toca realizar este procedimiento es como que la que siente un poco más segura, y esto lo digo, pues, sin ningún sesgo, porque en realidad no tengo ningún conflicto de interés con esto, pero sí es una terapia que a uno que la hace le da un poquito más de seguridad. Y bueno, los estudios, digamos, que están hechos como que en gran medida con este tipo de terapias, que es la radiofrecuencia. Entonces, ¿cuáles son esas, digamos, ese tipo de terapias que utilizamos? ¿Ve? Este dato es importante, porque cuando nos revisamos estos estudios que mencionábamos anteriormente, que es el Spiral, que es esto justo que ustedes ven aquí, tanto el piloto como el seguimiento, el estudio, el Radiance, ¿ok? Que son como que los dos grandes, uno mira cuánto fue la disminución en cifras tensionales, tanto sistólicas como diastólicas, después de la terapia. Entonces aquí tenemos 3, 6 meses, 2 meses de ambas terapias. Entonces, miren, ¿cuánto se disminuyó la sistólica? Alrededor de 6 milímetros de mercurio, alrededor de 6 milímetros de mercurio, y la diastólica entre 6 y 8 milímetros de mercurio. Es decir, ojo, esto es una terapia mínimamente invasiva, ¿sí? Con complicaciones bajas, pero que no deja de ser invasiva. Y yo les estoy diciendo que es una terapia que está hecha para pacientes que son refractarios. Alguien me puede decir, tú me estás diciendo que lo único que disminuye la presión arterial son entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Ok, digamos que esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y cuando nosotros estudiamos esto decimos, bueno, pero en realidad sí, eso sí sirve. ¿Qué tanto beneficio le voy a decir a un paciente? Mire, lo voy a llevar a un procedimiento en el cual le van a hacer una punción femoral, arterial, y por ahí le van a introducir unos catéteres hasta las arterias renales y le van a ir quemando, entre comillas, todos los nerviecitos que están alrededor de las arterias renales para que la presión disminuya entre 5 y 10.
uno clínicamente, cuando uno es clínico, uno eso en la cabeza le queda como complejo de asimilar. Es decir, bueno, la terapia esta vale como entre 20 y 40 millones de pesos, dependiendo cómo está, y uno dice, todo eso para que disminuya entre 5 y 10 millones entre 5 y 10 milímetros de mercurio, perdón. Entonces, ¿qué, qué evidencia tenemos de que en realidad vale la pena hacer eso? Y digamos que la respuesta nos la da estos dos papers que se resumen en esta diapositiva. ¿Cuánto reduce en desenlaces cardiovasculares reducir entre 5 a 10 milímetros de mercurio? Entonces, fíjense que en los pacientes en los cuales se disminuye 5 están aquí en azul, y en los cuales se disminuye alrededor de 10 está en verde, y los, digamos, desenlaces cardiovasculares mayores se reducen, disminuyendo 5 de milímetros de mercurio, se reducen un 10%, disminuyendo 10 milímetros de mercurio, se reducen un 20%. Todos los desenlaces cardiovasculares mayores. El stroke, entonces, digamos que las causas de riesgo cardiovascular produce muerte cardiovascular. La primera causa de muerte cardiovascular es infarto agudo de miocardio, la segunda es el ACV, el stroke, y la tercera es el tromboembolismo pulmonar. Entonces, fíjense, la segunda causa de muerte cardiovascular la disminuye 5 milímetros de mercurio, disminuye 13%, y 10 milímetros de mercurio disminuye casi un 30% la probabilidad de un stroke. Falla cardíaca 5, 13%, 10, 28%. Enfermedad cardíaca isquémica, enfermedad coronaria, 8% y 17%. Y la muerte cardiovascular entre un 5 y un 13%, que estamos hablando. Ya cuando uno lo ve en estos porcentajes, uno dice, bueno, ya, digamos, uno empieza a asimilar qué tanto vale la pena que un paciente con un alto riesgo cardiovascular, por todo lo que ya sabemos, le podamos disminuir entre un 10, un 20 e inclusive casi que cercano a un 30% la probabilidad de un MACE, que es un desenlace cardiovascular mayor. Entonces, hasta que uno no ve esta tabla, no le cabe a uno en la cabeza este tipo de terapia. Uno dice, yo al principio decía, no puede ser que uno se meta a estos pacientes a un procedimiento para disminuirle 5 a 10 hasta que uno, digamos, analiza este tipo de datos y dice, bueno, terapias que hacemos disminuyen mucho menos este tipo de riesgo cardiovascular, y la hacemos todos los días, como por ejemplo algunos medicamentos o terapias en otro contexto de otros escenarios, digamos, clínicos. Entonces, ya uno aquí dice, bueno, sí, ya uno aquí empieza a darle un poquito de sentido a este tipo de terapia. Como les decía, si uno no entiende esta gráfica, esta terapia a uno no le cabe, o por lo menos no termina uno de calarle en la cabeza. Y eso, digamos, que se los digo desde la mayor honestidad posible. Entonces, digamos, de lo que se ha estudiado hasta ahora en los diferentes escenarios clínicos y los trials, esta disminución, digamos, perdura. Ustedes recuerden sobre todo el tema de la carga hipertensiva nocturna, y fíjense cómo estas terapias que están mediadas sobre todo por estímulos simpáticos, en la noche aún se nota una mejoría significativa con respecto al día, y es justamente por ese estímulo simpático, ¿ok? Que se bloquea. Estos son los resultados del Spiral a 24 meses, es decir, seguimiento a 2 años. Y lo que se mostró es que al principio se creía, y esto es interesante porque esta terapia ha evolucionado con el tiempo, como todos, los dispositivos han evolucionado con el tiempo. Al inicio, los dispositivos de radiofrecuencia tenían un solo electrodo en la punta, que hacía que para poder hacer la ablación había que ir tocando puntico, 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 puntico. Hoy en día los catéteres, como por ejemplo el que tenemos disponible acá, es espiral, con varios, digamos, puntos de radiofrecuencia, por lo tanto, una sola, digamos, estímulo de radiofrecuencia abarca diferentes puntos, lo cual hace que la terapia sea un poco más uniforme a la hora de hacer, digamos, realizar la denervación como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio los dispositivos se creía que había que hacer una segunda o una tercera intervención para lograr, digamos, hacer una ablación completa de estas vías renales, y es justamente por la dificultad técnica que presentaban. Hoy en día estos dispositivos nuevos, eso es lo que se estudia con estos estudios, con estos ensayos, y básicamente lo que mostró es que no es necesario hacer una segunda terapia en la gran mayoría de los pacientes. Es decir, el beneficio tanto a 12 meses como a 24 meses de este grupo de pacientes era muy similar. Es decir, se mantenía, y existe una reducción en cifras de milímetros de mercurio que va en disminución y que es
digamos, progresiva. Es decir, si ustedes se dan cuenta, a los 3, a los 6, a los 12 y a los 24 meses, esa disminución en milímetros de mercurio se va haciendo mayor. Esos 6 a 8 uno lo ve en los primeros meses, pero al cabo de 24 meses, esta disminución llega a 12 de sistólica y inclusive a 17 la diastólica. Entonces ya empieza a tener un poco más de sentido para uno asimilar que de verdad sometamos a un paciente a una de este tipo de terapia. ¿Ya? Eh, Esto es más o menos el seguimiento que les decía, 24 meses y cómo se comportan las presiones. Y digamos que a modo práctico es que existe una disminución continua en las diferentes horas, tanto diurnas como nocturnas, en los cuales el beneficio en reducción es atribuido de manera, digamos, permanente. Entonces, alguien puede decir, cuando uno analiza desde el punto de vista muy de medicina interna, uno dice, sí, pero no se ha demostrado que esta terapia disminuya mortalidad. Ojo, la reducción de mortalidad va de la mano con la reducción de las cifras de milímetros de mercurio que se reduce la presión. Entonces, sabemos que al reducir los milímetros de mercurio la presión va a disminuir MACE y va a disminuir mortalidad. Por lo tanto, es una terapia que ayuda de manera indirecta a reducir mortalidad en el momento en que está disminuyendo las cifras de tensionales en milímetros de mercurio. Esto es más o menos el seguimiento, digamos, de cómo se hace tanto ambulatorio como en consultorio de las cifras tensionales en el tiempo. Entonces, justamente es simplemente mostrar que la disminución, como les mencionaba anteriormente, es progresiva y es, digamos, mantenida en el tiempo. Esto es un seguimiento un poquito más, a 36 meses, y digamos que la respuesta es igual. Ya tanto para el grupo control, que lo ven en rojito, como el grupo que fue sometido a la invasión renal, fíjense cómo es mucho mayor y es progresiva y son, digamos, curvas que digamos, que se mantienen en el tiempo, no solamente a 24, sino a 36 meses. Entonces, teniendo en cuenta esto, uno dice, bueno, pero ¿qué contamos? Entonces les decía anteriormente que tenemos dispositivos de radiofrecuencia, que este era el que les mencionaba. Antes únicamente venían con un solo electrodo, digámoslo así, o un solo, digamos, eso se llama sensor de estímulo, y había que hacer varios puntos de radiofrecuencia a la hora en que se hacía la ablación. Hoy en día, este tipo de dispositivos tienen 4 puntos, la mayoría. Entonces, por lo tanto, en el momento con una sola terapia se puede, digamos, ablacionar 4 puntos y de manera circunferencial a nivel de la arteria renal. Por lo tanto, es una terapia segura. Es una terapia que evita que se tengan que hacer, digamos, menos puntos y que era lo que se asoció en algún momento a estenosis renal, ¿no? Sin embargo, las estenosis renales, si llega a suceder, hoy en día son menos del 1%, se pueden, digamos, en la misma sala corregir con un stent, digamos, a nivel de la arteria renal. Simplemente hay que estar preparado que eso sucede y que se puede corregir. Sin embargo, hoy por hoy es menos del 1%. Los otros dispositivos son los dispositivos de ultrasonido. Una de las características de este dispositivo es que es mucho más costoso que este, por eso yo creo que no ha penetrado muy bien, sobre todo en nuestro mercado. Y algunos otros dispositivos que son dispositivos dedicados, que lo que se hace es que se hace inyección con alcohol o con otro tipo de radiofrecuencia. Eh, este es el consenso eh, español de la Sociedad de Lucha contra la Hipertensión Arterial, o sea, la Sociedad de Hipertensión y la Sociedad de Cardiología Intervencionista. Entonces ellos nos dan más o menos un algoritmo de cómo sería el manejo de un paciente que se piensa que debe ir a una denervación renal. Entonces ellos siempre hablan de los pilares de un adecuado monitoreo, un adecuado diagnóstico, definir la adherencia, si hay intolerancia al tratamiento, si hay causas secundarias, riesgos cardiovasculares, optimizar el tratamiento, y eso hablamos entre 3 y 6 meses de todo esto, donde se haga un seguimiento, y si aún así no se logra controlar, es aquel que pasa a un equipo multidisciplinario, en el cual pues influye generalmente todo el grupo internista, nefrólogos, endocrinólogos, cardiólogos y cardiólogos intervencionistas, y son aquellos pacientes en los cuales se define que puedan ser llevados a una terapia de inervación renal. Ahora bien, si bien esto es así, uno lo ve un poquito complejo. Hoy en día está pasando esto como en su momento pasó con la insulina, en la cual en algún momento recuerdo que hablábamos de insulinización temprana.
Hoy en día se trata de que este tipo de terapias no sean brindadas únicamente a aquellos pacientes que ya tienen un daño de órgano blanco, es decir, aquellos pacientes que ya tienen enfermedad renal, que ya tienen una enfermedad renal y tienen 5 o 6 medicamentos, pero ya están en diálisis. La idea es que esos pacientes que aún no tienen daño renal se les pueda brindar uno de estos tipos de terapia para que no lleguen a, digamos, a ese escenario. Entonces, digamos, esa es una de las conclusiones de este consenso que me parece muy bonito. Eh, que los invito a que lo puedan descargar y leer. Y la última pregunta es, bueno, pero de todos los pacientes que hay, porque los grupos de pacientes son muy, digamos, diversos, la atención va acompañada en mucho, digamos, en gran cantidad de comorbilidades. ¿Cuáles son ese grupo de pacientes que de verdad tienen un beneficio? O sea, ¿cuáles son esos pacientes respondedores? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes con respecto a esta terapia. Este es un metaanálisis publicado el año pasado. Los autores son autores chinos. Los chinos yo creo que tienen cantidad de personas para uno, digamos, aprender muchísimo de lo que ellos hacen. Y esto es publicado justamente en la Journal American Heart Association, de la revista americana. Y ellos nos dicen, miren, este metaanálisis de estudios observacionales lo que muestra es que aquellos pacientes que son más respondedores son aquellos pacientes que tienen una velocidad de onda de pulso elevada. Es decir, aquellos pacientes que tienen más de 5, idealmente más de 10 de onda de pulso elevada, eh, van a tener mayor beneficio de este tipo de terapia. Y aquellos pacientes que tienen frecuencias cardíacas más elevadas son aquellos que les va mejor o que tienen mejor respuesta a esta terapia. Digamos que, en otras palabras, aquellos pacientes que tienen esa respuesta simpática aumentada, que uno lo puede valorar con la frecuencia cardíaca elevada o con una velocidad de onda de pulso elevada, son aquellos pacientes que en este tipo de estudios tuvieron un mayor beneficio o digamos que fueron los más respondedores a esta terapia. Cosas interesantes es que, digamos, quienes no respondieron o quienes no hubo diferencia. No hubo diferencia en peso, es decir, los pacientes que tenían menos de 30 o más de 30 de índice de masa corporal, no hubo diferencia. No hubo diferencia en los pacientes con apnea. Y fíjense que uno, digamos, dentro de la cabeza tiene que los pacientes con hipertensión secundaria no deberían ser candidatos a esta terapia. Eso sobre todo con las de origen endocrino o las renovasculares, pero la hipertensión es resistente en contexto de una hipertensión secundaria por apnea, que es muy frecuente por SAO, por síndrome de apnea, no es una contraindicación para esta terapia. Lo cierto es que lo que mostró estos estudios observacionales, este metaanálisis de estudios observacionales es que no hubo una diferencia, digamos que no tenían esa respuesta o no eran grandes respondedores los pacientes con SAO. Y entre sexo femenino y masculino tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, eso es interesante porque le permite a uno, digamos, conocer. Y con respecto a una pregunta que siempre me hacen, sobre todo los amigos y colegas nefrólogos, es las dudas con respecto a la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasa con la tasa de filtración glomerular antes, después y en el seguimiento de los pacientes? Pues una de las, digamos, respuestas que también nos da este metaanálisis es que no hay una diferencia, digamos, en la tasa de filtración glomerular en los pacientes que son sometidos a este tipo de terapia, diferente al deterioro progresivo asociado a la edad, ¿sí? Digamos que no interviene como tal. Precauciones que hay que tener, o digamos, qué requisito, aparte de lo que ya vimos de un paciente en el cual estemos sospechando que tengamos que hacer esto, uno de esos es definir cómo son los vasos renales, ¿sí? Entonces, evitar hacer este tipo de terapias en arterias muy pequeñas o en arterias demasiado grandes. Entonces, el rango que utilizamos más o menos entre 3 y 8 milímetros, que es donde está la gran porcentaje de la población, y una tomografía. Entonces, el único requisito, digamos, que previo es un TAC de abdomen contrastado, un angiotat de abdomen principalmente. Puede tener énfasis en esto que ustedes ven ahí, en las arterias renales, y puede definir bien el planning del procedimiento, cómo se va a planear. Eh, digamos que eso es como que desde el punto de vista lo principal. Ahora, pacientes en los cuales pues tengan otras características como embarazadas, lactantes o pacientes en los cuales tengan una endoprótesis aórtica que no permita la entrada de los catéteres acá, o digamos que ya serían más desde el punto de vista técnico. En cuanto al control, estos pacientes deben hacer un seguimiento, deben, digamos, seguir en controles, sobre todo de manera objetiva. Lo ideal es hacerlo con mapa, ¿no? En los cuales se logre, digamos, definir cuál es el verdadero beneficio en cuanto a la reducción de las cifras tensionales de este grupo de pacientes. Complicaciones del procedimiento. Hace unos años, una de las complicaciones, digamos, más temidas era que la misma ablación con radiofrecuencia hiciera que
existiera una estenosis de la renal. Luego, cuando uno planea estos procedimientos, vamos preparados con un stent de renal ya medido por el diámetro, por la tomografía, por si acaso eso sucede, se pueda corregir. Lo cierto es que esa complicación hoy por hoy es menos del 1%. Y las mayores complicaciones hoy por hoy descritas de este tipo de procedimientos son asociadas al acceso vascular. Como todos los accesos vasculares tienden a tener complicaciones eh, propios del acceso, hoy en día pues tratamos de utilizar lo mismo que hacemos en otros escenarios, como una coronariografía cuando se tiene que hacer por femoral y no por radial, porque hay alguna contraindicación o porque es un procedimiento complejo para hacerlo por radial, digamos, el utilizar funciones guiadas por ultrasonido, ¿ok? Que ya sabemos que tienen suficientes estudios para definir, para dejarnos claro que disminuye el riesgo de complicaciones cuando se hace bajo visión ultrasonográfica, o poner además dispositivos de cierre vascular que utilizamos para el cierre de los accesos, como tenemos de colágeno, que se llaman, digamos, comercialmente como Angiosil, Proglide, Exosil y demás, que existen son como que, digamos, lo que ayuda aún más a reducir el tipo de complicaciones de este procedimiento. Pero en modo práctico es un procedimiento seguro. Eh, Simplemente decirles que es un procedimiento que si en algún momento ustedes lo consideran, siéntanse en la libertad de consultarnos y poder definir probablemente si tienen un paciente que se beneficie de esta terapia, se le pueda ofrecer sin mucha complicación. Eh, Creo que traté de dejar por lo menos 15 minutos si hay preguntas, dudas con respecto a esto. Y bueno, y muchísimas gracias por el espacio también. Si alguno tiene alguna pregunta con respecto al tema o lo que quieran, con mucho gusto le puedo solucionar. Neo se nos fue Neo. Qué pena con todos, había tenido conexión.